Imagina que vas por la carretera. El camino está rodeado por una alta y verde hierba. De pronto paras para tomar un poco de aire fresco, y entonces lo escuchas. Una llamada de auxilio de un niño dentro de la hierba. Está perdido. Sin dudar intentas ayudar al pequeño, pero no es tan sencillo. La hierba tiene vida propia y te mueve alrededor del campo a voluntad, haciendo imposible llegar a salir. Y cuando crees que te estás volviendo loco, viajes en el tiempo aparecen, haciendo todo aún más complicado. Esa es la premisa de En la hierba alta, película de Netflix, que al final te deja sin duda con bastantes preguntas. ¿Cómo funcionan los viajes en el tiempo? ¿Qué simbolismos, lecturas o metáforas tiene la película? Y claro, ¿qué conexiones a los libros de Stephen King tiene? Porque sí, la película está basada en un libro de King y su hijo Joe Hill. Por tanto, en este video la explicaremos. Si no la has visto, recomiendo verla, ya que vienen spoilers. Como te dije, se encuentra en Netflix, pero también puedes ver mi resumen de la película en mi nuevo canal de resúmenes. Hoy te cuento, en el video que te dejo en la descripción. Y si ya la viste, empecemos con la explicación. De acuerdo, empezaremos con lo más complicado de la película, los bucles temporales de esta. Como la mayoría de ustedes sabrá, hemos repasado los viajes en el tiempo de muchas películas, y esta no será la excepción. Para empezar, tenemos que poner sobre la mesa qué tipo de viajes en el tiempo tenemos aquí. La mayoría de las películas se rigen por tres tipos diferentes de universos: alterable, inalterable o autocorregible. El universo alterable es aquel en el que se puede cambiar el curso de la historia al modificar el pasado. Cualquier cambio tiene resultados en la línea temporal, afectando así al futuro. Por su parte, en un universo inalterable, por más que el viajero del tiempo quiera cambiar algo en el pasado para modificar la línea temporal, no podría afectar al futuro en lo más mínimo. De hecho, estaba predestinado a que el viajero del tiempo viajara al pasado e hiciera todo lo que hizo en aquella época para que el destino se cumpla. El futuro afecta al pasado y el pasado afecta al futuro, no hay uno sin otro. Ese tipo de universos es comúnmente conocido como bucle causal, paradoja del huevo o la gallina o paradoja de la predestinación, la cual se explica de excelente manera en la película del mismo nombre, de la cual ya tenemos video en este canal, y el link te lo dejo en la descripción. Y por último está el universo autocorregible, en el cual si cambias algo en el pasado, el cambio sí afecta el momento inmediato, pero el tiempo busca la manera de volver al camino que ya tenía destinado, afectando algún otro evento para que al final el futuro resulte de la misma manera que antes. Es como lanzar una piedra al río. Al principio se producen ondas en este, pero rápidamente vuelve a tomar su curso original. Ahora, ¿qué tipo de viajes en el tiempo hay en la hierba alta? A pesar de que a simple vista se podría pensar que es un universo inalterable, un bucle cerrado, una paradoja de la predestinación, ya que como vimos, Cal y Becky entraron buscando a Tobin, Travis buscando a Cal y Becky, y Tobin llamado por Travis, de esta manera cerrándose el bucle. Esto no es así, el bucle tiene salida. Si al final de la película viéramos que de hecho los acontecimientos llevan de nuevo al inicio de la misma, sería un bucle causal, un bucle cerrado. Estos bucles, como se esperarían, no tienen inicio ni fin. Dependiendo de la perspectiva, pasan una sola vez o se repiten infinidad de veces. Son como un círculo, pueden empezar en cualquier punto y terminarían en el mismo lugar. Sin embargo, esto no pasa aquí. Los bucles en la hierba alta tampoco son como el de algunas otras películas que se repite el día una y otra vez. Como pudimos observar, por ejemplo, cuando Ross acaba con Cal, eso ya ha ocurrido muchas veces, ya que podemos observar los múltiples cuerpos de Calvin. Si fuera una paradoja de predestinación, en todas las ocasiones Calvin moriría en el mismo lugar, y no se verían los otros cuerpos, ya que sería como si fuese la primera vez que pasan, a pesar de haber ocurrido en múltiples ocasiones. Esto sucedería a menos que fuera un bucle de varios ciclos, o sea que se repitiera lo mismo cada X cantidad de ciclos. Por ejemplo, un bucle de 3 ciclos. El ciclo 1 es igual al ciclo 4, 7, etc. El segundo ciclo es igual al quinto, octavo, etc. Y el tercer ciclo sería igual al sexto, noveno, etc. Espero esté todo quedando claro hasta este punto. Y como podemos observar al final, Calvin y Becky se van con Tobin. Al ocurrir esto, Travis no tendría por qué ir a buscarlos, así que una versión de Travis se encuentra a salvo en casa, mientras que la otra versión de él se sacrificó en la hierba. Pasa lo mismo con la versión de Tobin que llama a los hermanos desde la hierba, y por supuesto la familia de Tobin, quien también se quedó atrapada. La familia de Tobin son las únicas versiones, mientras que el Tobin del auto y el Travis que se sacrificó son remanentes de tiempo.
evidencia que se realizaron viajes en el tiempo para que la historia se pueda modificar y así poder seguir con la línea temporal nueva. Son básicamente una paradoja. Una paradoja es aquello que no tiene lógica y aquí se crearía una del abuelo. La paradoja del abuelo ya es muy conocida en mi canal. Esta trata sobre un sujeto que viaja al pasado y asesina a su abuelo antes de tener a su padre. Si el abuelo no tiene a su padre, no nacerá el viajero y no podrá matar al abuelo. Entonces nunca murió el abuelo, pero como nunca murió, tuvo al padre del viajero y este al viajero. Entonces el viajero pudo acabar con su abuelo antes de tener a su padre. Pero como su abuelo murió, el viajero nunca nació. Bien, creo que ya se entendió el punto. Aquí pasa lo mismo. Si Travis y Tobin salvan a los hermanos, Travis nunca los buscará, por lo que no podrá salvarlos. Entonces al no haberlos salvado, los chicos entrarán a la hierba a salvar a Tobin, por lo que se perderán y Travis tendrá que ir a buscarlos. Los salvará y al salvarlos no tendría por qué ir a buscarlos y los chicos se perderán en la hierba, así que tendrá que ir a buscarlos. Bien, creo que esto también se entendió. Como vimos, esta paradoja no se crea en la película, así que el universo en la hierba alta es un universo alterable, acompañado de bucles, claro, pero alterable al fin de cuentas. La hierba puede modificar el pasado y tendrá repercusión en el futuro, sin crear paradojas. Bueno, en realidad modificar el pasado es una paradoja en sí, porque no tiene sentido, y como dije los remanentes de Tobin y Travis también, sin embargo diremos que no son paradojas para simplificar las cosas. La línea de tiempo al final puede seguir, entonces tenemos sí un bucle de tiempo, ya que la hierba hace que se repitan una y otra vez las cosas, pero es un bucle de tiempo abierto, no es algo perfecto. Veámoslo de esta manera, este de aquí es el bucle causal, un círculo en el que las cosas siempre ocurren de la misma manera. Este es el de la película, un bucle abierto, que ciclo tras ciclo las cosas ocurren muy semejantes, como Travis llamando a Tobin, Tobin llamando a los hermanos y Travis entrando para buscar a estos. Se podría decir que las cosas suceden iguales, sin embargo tienen sus pocas diferencias, como lo que dijimos que Cal muere siempre en un lugar diferente. Después de varias repeticiones las cosas llegan a cambiar bastante y se puede escapar del bucle abierto. Encontrarle lógica a una paradoja de la predestinación no tiene sentido, no hay inicio ni fin, pero como dijimos aquí tenemos un bucle abierto, en esta parte de aquí hay bucles, pero en las orillas hay un inicio y un fin. De hecho, lo que vemos al final de la película es solamente el final del bucle, así que especularemos cómo pudo pasar esto. Todo podría haber comenzado con Freddy o Tobin. En esta escena le dicen a Tobin que no cruce la carretera y vigile al perro. Quizá al inicio de todo Freddy persiguió a un cuervo hasta la hierba y Tobin fue tras él. Digo que Freddy fue ya que Tobin parece portarse bien, pero podría haber sido él quien no hizo caso y fue a explorar. Como sea, Tobin se perdió, por lo que sus padres entraron tras él. Ellos pasaron un tiempo aquí, por lo que Tobin terminó tocando la roca junto a Ross. Natalie por otro lado no lo hizo. Después los hermanos escucharían a Tobin pidiendo auxilio y Natalie gritaría que no le hicieran caso para evitar que se perdieran, pero Tobin al obedecer a la roca seguiría pidiendo auxilio para atraerlos, por lo que los hermanos entrarían. Aquí Ross acabaría con ellos y posteriormente Travis iría en su búsqueda. La roca usaría sus poderes para llevar a Travis al pasado y hacer que pida auxilio. Tobin y Freddy lo escucharían y el perro iría a ver quién es, adentrándose Tobin tras Freddy y sus padres tras Tobin. Aquí Tobin conocería a Travis, pero Ross después de tocar la roca acabaría con él y haría que el niño tocara la roca. Tobin atraería nuevamente a los hermanos y Natalie les diría que no entraran, pero aún así lo harían. Ross acaba con ellos y Travis va a buscarlos. La hierba mandaría al pasado a Travis y todo se repetiría constantemente, cambiando muy poco esa parte del bucle, hasta que se logra un cambio suficiente para romper el ciclo. Travis viaja al pasado, atrae a Tobin y su familia, y Tobin atrae a los hermanos, solo que esta vez Tobin no toca la roca. Si nos fijamos en esta escena no se escucha a Natalie diciendo a Tobin que no llame a los hermanos, como en el primer ciclo de la película. Hay un cambio. Esto se confirma con que Tobin no tocó la roca. Pasa todo lo que vimos en la película, que es el final del bucle, y terminan rompiéndolo. Se pueden marchar de ahí como si nada hubiese pasado, aunque claro, todo ocurrió. En el campo aún están los cadáveres, en el auto está Tobin, evidencia de las líneas de tiempo pasadas, pero lo que importa es que están a salvo. Los viajes en el tiempo son complicados, espero haberme explicado lo mejor posible. En conclusión es un bucle abierto, hay un inicio y fin. Y aquí aunque se repiten las cosas no son iguales al 100%, hay pequeños cambios que al final logran una diferencia. Y si se preguntan sobre la llamada de Becky a Becky del pasado, esto pudo suceder por las alteraciones de tiempo.
Quizá fue la primera y última vez que ocurrió, demostrando que ese era el final del bucle, un cambio verdadero. Ahora pasaremos a explicar distintas cosas. Primero con los simbolismos. No es que haya muchos en la película, pero hay algunas connotaciones religiosas bastante obvias. Están por ejemplo la iglesia. En esta escena Cal, quien en realidad es Ross, le dice a Becky que ella es como la Virgen María, y pronto vendrán los Reyes Magos. Ross en esta otra escena menciona que tocar la roca es como tomar una hostia. La roca se convierte en una especie de Dios para quienes la han tocado, ya que dicen que los redime, solo necesita un poco de fe, y claro está el hecho de que alimentan a Becky con la bebé. Si ella era la Virgen María, su hija era como Cristo, y termina comiendo su cuerpo como el pan y su sangre como el vino, para de esta manera traer salvación, y esta salvación llega en el último ciclo, pudiéndose romper el bucle. La historia en cierta medida podría representar cómo muchas religiones dan sacrificios a sus dioses, ya que esperan salvación. La roca en este caso sería el dios de esta religión. Después de todo así se llama la iglesia, iglesia de la roca negra del Redentor. La roca busca que crean en ella, y el bebé funciona como un sacrificio constante como se puede ver en los grabados de la profecía de la roca junto con todas las demás almas, hasta que Travis se arrepiente y se sacrifica por los demás, limpiando de esta manera sus pecados y terminando el bucle. Ya que si recordamos, él había abandonado a Becky e incluso le había dicho que abortara. Por otro lado, la iglesia podría representar el camino a la salvación, ya que para llegar a Dios se piensa que el camino es a través de la iglesia, por eso los personajes quieren llegar a la iglesia, a la salvación. Sin embargo, Dios no está ahí, Dios está en todos lados, y la roca está en todos lados a través de la hierba. Ross se dejó atrapar por la voluntad de la roca, pero si recordamos fue de una manera diferente a la de Travis. Claro, después de tocarlo ninguno quería irse del campo, pero sus comportamientos eran diferentes. Ross por un lado quería forzar a todos a ir a la roca, mientras que Travis solo quería salvarlos. Esto podría ser como muchos llegan a Dios de la misma manera, pero al tener diferentes pensamientos interpretan su palabra de distinto modo. Ross en esta escena dice que está cansado de Tobin y Natalie, que el niño nunca obedece y ella no lo cuida, mientras que Travis tenía una actitud de arrepentimiento al tocar la roca. Ahí está la diferencia. Por un lado, un fanático religioso que quiere que todos piensen como él, y si no utiliza la fuerza, y alguien que solo quiere el bienestar de las personas. La película podría ser también la representación de los ciclos de malas decisiones que se tienen en la vida, y hasta no hacer lo correcto, no arrepentirse, no decir la palabra perdón, no es posible seguir avanzando. Por otro lado tenemos el simbolismo del cangrejo, el llavero de Becky. El cangrejo comúnmente es conocido por caminar hacia atrás, y cuando se menciona que alguien caminó como cangrejo se refiere a que se arrepintió de algo, dio un paso atrás en cierta situación, y justo esto pasa en la película. Travis se arrepiente de todo lo relacionado con la bebé, ahora quiere tenerla, por eso se disculpa, y lo mismo pasa con Becky. Ella pensaba dar a la bebé en adopción, sin embargo al final decide quedarse con ella. También tenemos el color verde, en la hierba y en la iglesia que tiene vitrales de hierba. El color se relaciona con fertilidad, con la vida, y Becky es alguien que está cerca de dar a luz, vida y fertilidad en una sola persona. Otra cosa son las referencias a los libros, y no me refiero a los libros de Stephen King, ya iremos más adelante a eso. Me refiero al libro de Jane Eyre, el cual iba leyendo Becky antes de entrar a la hierba, el cual trata sobre una joven que pasa la adultez y tiene un hijo con un hombre con quien tuvo una relación algo complicada, un poco parecido a la situación de Becky, aunque solo un poco. Y por otro lado está la referencia de Ross en esta escena, mencionando el jardín de los senderos que se bifurcan, libro que toca temas como el tiempo y cómo este se puede ramificar. Veamos algunas cosas más de la película. ¿Qué poderes tenía la roca? Esta podía influir en las personas que la tocaran, les concedía fuerza sobrehumana, poder entender a la hierba y el conocimiento para andar por el campo, e incluso el conocimiento sobre los viajes en el tiempo. De esta manera Travis manda a Tobin justo antes de que los hermanos entren a la hierba. La roca también podía mover a voluntad a las personas que estaban dentro del campo de hierba, e incluso hacerlas viajar en el tiempo. La roca es básicamente el cerebro, y la hierba el cuerpo de la roca. En un principio podríamos pensar que el campo está lleno de agujeros de gusano, tal como vemos que Freddy usa uno para salir a la carretera, y así es que mientras las personas caminan aparecen en otro lugar del campo sin notarlo, y por lo mismo la hierba no mueve cosas muertas, porque no se mueven para atravesar los portales. Sin embargo, esto no es así. Lo digo porque se puede ver en algunas escenas, por ejemplo cuando Cal y Becky saltan están a pocos metros.
Estos no se mueven del lugar y vuelven a saltar, apareciendo cada hora a decenas de metros más lejos. También cuando Tobin encuentra a Freddy y Travis le dice que no deje de hablar, los chicos se encuentran con él porque el campo no mueve las cosas muertas. Si hubiera agujeros de gusano al caminar hacia Tobin, los chicos los atravesarían y nunca podrían llegar, ya que aparecerían en otro lugar. Claro, debe haber algunos pocos agujeros de gusano, pero no deben de ser muchos. La hierba los movía a su voluntad y hacía que viajaran en el tiempo también a voluntad. Aunque la roca no es todopoderosa, solo parece manipular lo que está dentro de la hierba, aunque algo está claro. Sabía muy bien lo que pasaría algún día, por los grabados que tenía de la profecía sobre el bebé. Y hablando sobre poder ver las cosas, la película continuamente hace acercamientos a los ojos de los personajes, el cuervo, y al final cuando Travis toca la roca y puede ver los pasajes de la hierba, notamos cómo todo es una especie de ojo. Hacer viajar personas al pasado y crear los bucles era una manera muy inteligente que tenía la roca para mantenerse viva. Si la roca no hace que Travis viaje al pasado, las cosas solo pasarían una vez. La roca consume a la familia de Tobin, luego a los chicos y luego a Travis. Fin de la historia. En cambio, creando los bucles, haciendo que Travis llame nuevamente a Tobin, crea una nueva línea de tiempo. Y en el campo todas las líneas temporales funcionan. Ahí vemos los cadáveres de Cal. Así la hierba puede nutrirse, al descomponerse cientos y cientos de cadáveres, al menos hasta que alguien más pase por la carretera y tenga carne fresca. Veamos otra pregunta. Si la hierba no mueve las cosas, ¿no sería más fácil agarrar al perro y salir de ahí, ya que no lo podría mover? La hierba es astuta, como dice Tobin, lo sabe todo. Es obvio que si los chicos tomaran al perro, de alguna manera ellos le pasarían su estado vivo a este, en lugar de que el perro les pase su estado muerto. La hierba no mueve cosas muertas, pero te puede mover a ti que estás moviendo algo muerto. Aunque arrastres al perro y nunca deje de tocar la tierra, la hierba sabrá lo que haces. Es como lo del martillo de Thor. Si Thor sostiene el martillo y Hulk levanta a Thor, Hulk está levantando el martillo porque Thor lo está levantando. ¿Qué son las criaturas con cara de hierba? Estas, según el diseñador de vestuario de la película, Ginger Martini, son los espíritus de las personas que no lograron salir. Esto no es muy específico, ya que tanto los adoradores de la roca como los que no pudieron salir, y en una parte de la película podemos ver cómo hay almas sufriendo bajo el suelo de la roca. Yo pienso que las personas que se hicieron una con la roca se convirtieron en estos seres de hierba, tal como vemos a Ross aquí, de alguna manera absorbido por el poder del verde, mientras que los que deciden no tocar la roca sufren bajo tierra. En esta escena que Ross desaparece de la vista de Becky, ¿quién sale a través de la hierba? Esta es Natalie, aunque no sabemos si está viva. Si lo estuviera seguramente aparecería para advertir a Becky de Ross, aunque seguramente no es el caso y debe ser el cuerpo que quizá estaba recargado entre la hierba y cayó de pronto, ya que en ese lugar se ve su cangurera y los pedazos de cabello que le arrancó Ross. ¿En realidad se rompió el bucle o solo están dentro de uno más grande y después volverá a iniciar todo? La respuesta es que se rompió, al menos para ellos. Si vemos la primera escena de la película es adentrándonos en la hierba, porque ahí están los personajes, y la última es saliendo de ella, ya que por fin se ha terminado todo. ¿Cuántas veces se repitió el bucle? Esto no lo podemos saber, podrían haber sido una infinidad, pero a juzgar por los cuerpos de Cal tirados fueron al menos 5 veces. ¿Cuáles son las maneras de salir del campo? La primera es la que vimos, que alguien se sacrifique y salve a los demás. Otra opción es pasar un agujero de gusano que te lleve a la carretera. La opción de arrastrar un cuerpo, como vimos, no es viable. También podría suceder que se obtenga información de otro loop, como la llamada de Becky al futuro o al pasado, solo que diera información valiosa, algo que sí sirva. Esta de aquí no funcionó para nada. Muy probablemente si alguien entra con una cuerda amarrada al cuerpo se podría escapar de ahí a menos que alguien la corte. Y por último, lo que hicieron los chicos de usar a Tobin para ver encima de la hierba podría funcionar, ya que mientras veía el camino no los movía. Fue hasta después de dejar de ver el edificio que los cambió de lugar. ¿Por qué el perro pudo salir? Esto se podría deber a que los perros tienen más desarrollado el sentido del olfato. Aquí se guía por el olor. Si quería salir a la carretera, posiblemente por el agujero de gusano llegaba el olor de su auto y así pudo salir fácilmente. ¿Por qué Tobin pudo salir si había tocado la roca? Esto es porque el Tobin de este ciclo no ha tocado la roca. El que se ve al inicio de la película sí la había tocado, pero como cada ciclo cambian las cosas, el Tobin del último ciclo no lo había tocado, así pudiendo salir. ¿Por qué los chicos pudieron romper el bucle si la roca controlaba todo e incluso sabía lo que pasaría? Eso es porque no es omnipotente, tiene habilidades limitadas. Creo que terminan escapando más que nada porque la roca, a pesar de ser algo maligno, tiene principios.
Travis se sacrificó, entonces ella lo aceptó a cambio. ¿Por qué Becky tiene estas alucinaciones? Ella en un momento puede ver estas cosas como arroz dejándose absorber por la hierba. Realmente es algo que me gustaría que me ayudaran a resolver en los comentarios. ¿Por qué cuando Travis toca la roca todo se pone color rojo? Esto podría estar relacionado a la sabiduría carmesí de los libros de la Torre Oscura, pero en un momento pasaremos a eso. Como vimos en la película, aunque la hierba se puede enredar, esta al cabo de un rato recupera su forma original. Y otra peculiaridad de la hierba es que no se puede quemar. Bueno, esto al menos en los libros, y seguramente los herbicidas tampoco funcionen. Aquí mencionaré algunas diferencias del libro con la película. Para empezar, en el libro no hay bucles, todo es lineal. Tampoco aparece el personaje de Travis, solamente es mencionado, y se nos dice que cerca de la iglesia hay casas, y los habitantes locales saben de la hierba y la roca, lo suficiente para no meterse en el campo, pero tampoco hacen nada para evitar que otra gente entre. Al contrario, cuando alguien entra en el campo, estas personas aprovechan y saquean los automóviles, lo que ha pasado durante años, por eso se ven esos autos de diferentes décadas abandonados. En el libro también se hace referencia a pensamientos casi telepáticos, ya que los hermanos son tan unidos desde pequeño que uno termina la frase del otro, aunque no es telepatía tal cual. También se nos cuenta que quien acabó con el perro fue Ross para poder alimentarse, y Tobin traía ese cuervo porque se lo estaba comiendo. Otra cosa que se menciona es que los pájaros no se acercan a la hierba, son bastante inteligentes, excepto los cuervos, ellos continuamente se quedan atrapados al no hacer caso. En el libro Cal sí toca la roca, y son él y Tobin quien se comen al bebé. También aquí se nos dice que Becky siempre planeó quedarse con la bebé, pero no lo había contado. En el libro no se nos dice explícitamente que Cal esté enamorado de Becky, y se nos confirma que Tobin y su familia entraron al escuchar a una niña. Asimismo se nos dice que Ross se comió a Natalie. Al final el libro termina con Becky tocando la roca, y tiempo después unos hippies pasan por la carretera, así que una voz de mujer y de niño les hablan desde la hierba. Estos seguramente son Becky y Tobin. Al igual que en la película se nos dice que la roca ha estado ahí desde hace miles de años, antes que los glaciares, y casi se nos podría confirmar que es de origen alienígena, ya que los hermanos iban por Kansas para visitar el ovillo de cuerda más grande del mundo y ver cosas alienígenas. La roca es un ser cósmico, relacionado con los libros de It y la Torre Oscura. Como sabrán, la mayoría de los libros de Stephen King están conectados, y en ellos se nos cuenta la historia de lugares malditos, o puntos delgados, como el cementerio Micmac del libro Cementerio de Mascotas, el Hotel Overlook de la novela El Resplandor, etc. La roca de la hierba alta podría ser el centro de la Torre Oscura, pero eso no lo puedo afirmar yo. Si quieren una explicación más a fondo de las conexiones del libro, les dejo un video en la descripción de Para qué leer, donde lo detalla mucho mejor. Algo que quiero comentar es que la roca se convierte en una especie de dios para los habitantes cercanos a la iglesia, y me recordó bastante al monolito de 2001 Odisea en el espacio, película de la cual ya tenemos video en este canal. El link te lo dejo en la descripción. Un dato rápido es que el director de esa película es Vincenzo Natali, director de películas como El Cubo, que claro, después hablaremos de la trilogía en este canal, y creo que puso algunos detalles del cubo aquí en la hierba alta. Para terminar, quiero decir que quizá lo que más miedo da en una historia así no es el verde, sino lo desconocido que puedes encontrar dentro de ti al estar solo y desorientado dentro de la hierba alta. Gracias por ver este video. El próximo video será de Dark temporada 3, así que estén pendientes. Si te gustó el video, dale like y compártelo. No olvides activar la campanita y seguirme en mis redes sociales, las cuales te dejo en la descripción. Bower fuera, nos vemos en el futuro.